¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal de Hampy Bar. El día de hoy hablaremos sobre el whisky sour. Se cree que los marineros crearon los cócteles agrios para superar el escorbuto, que es un trastorno de salud causado por la falta de vitamina C en el cuerpo, que resulta en anemia, agotamiento y hemorragias que conducen a la infección y posiblemente a la muerte. La desnutrición y los largos meses de viaje por el mar son los principales desencadenantes de esta enfermedad. Así que los marineros trataron de superar esta condición. Mezclaron pequeñas porciones de limas, limones y naranjas, con un poco de ron o brandy que siempre llevaban con ellos. Este fue el nacimiento de los cócteles agrios, hoy conocidos como sours. Y así los marineros trajeron sus bebidas favoritas a las costas. Se hicieron muy populares y se encontró una página con el nombre de Brandy Fix and Sour. En el libro de Jerry Thomas, La Guía del Cantinero en 1862. La primera mención del whisky sour fue el 4 de enero de 1870. En el periódico de Wisconsin, el Waukesha Plain Dealer mencionó por primera vez el cóctel agrio de whisky y lo denominó whisky sour. El 25 de agosto de cada año se celebra el Día Nacional del Whisky Sour en los Estados Unidos. Por otro lado, en 1962, la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina, publica una narración sobre el personaje Elliot Stubb, que indica que habría sido el creador del whisky sour en el puerto de Iquique, en Perú, antes de la Guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú en 1879. Elliot Stubb llega en un barco inglés llamado Sunshine al puerto de Iquique en 1872, quien trabajaba como mayordomo. Al desembarcar, quedó tan maravillado por la belleza de la ciudad que decidió establecerse y abrir su propio bar, donde nunca faltaba el limón de pica. Y así Elliot mezcló el zumo de este limón con whisky y una buena dosis de azúcar. Así que ahora toma papel y lápiz y apunta la receta. Espero que hayan disfrutado de este gran cóctel. Nos vemos la próxima vez con más recetas y más videos. Y no olvides